Las palabras. Thank you for being here. Este panel consistirá en 3 rondas de preguntas abiertas. Cada panelista tendrá 5 minutos para contestar. Para contestar cada pregunta, no tienen que usarlo todo, pero es el máximo. Diré las preguntas en español y después las diré en inglés para que el Dr. McDonald pueda participar. This panel will consist of 3 rounds of open questions. Each panelist will have up to 5 minutes to respond. I will ask the questions in Spanish and then translate them to English so that you can actively participate in the discussion. At the end, we will ask all panelists to share a final message or piece of advice for the students and future engineers. La primera pregunta es, ¿cómo fue su incursión en la ingeniería? ¿Qué los motivó a elegir esta carrera? The first question is, how did you get started in engineering? What motivated you to choose this career? ¿Alguien desea comenzar? ¿Podemos empezar con usted? You want to say start? How you start? Yeah. I don't know how this happened, but when I was 10, 11 years old, for my birthday and for Christmas, all I wanted was from my mom and dad, his presents was, at the time it was Radio Shack, which is Allied Radio Shack booklets on electricity. And I wanted a soldering, we didn't have soldering guns then, but a soldering iron. And so when I was 10, 11 years old, I taught myself electricity, and I taught myself how to solder. And all of my birthday presents and Christmas presents, I made walkie-talkies, 2 walkie-talkies, at 10, 11 years old. I made a shortwave radio. I made a code oscillator. I was in Boy Scouts, Cub Scouts and Boy Scouts. I knew Morse code right from Boy Scouts, so I made a code oscillator that I could communicate with others in Morse code. And I built a stereo, a power amplifier, and an AM/FM tuner, all as a young person. And I loved doing it. So because of that, it was obvious to me in middle school and high school that I loved electricity, I loved electronics, and I would study electrical engineering in college. ¿Hablo en español y luego en inglés o Whatever you Pues want. más o menos es muy parecida, o sea, a mí me tocó la época de cuando el hombre llega a la luna, y ya desde chico a mí me gustaba mucho armar carritos de plástico, y hacía barquitos de vapor yo solo, yo armaba todo el sistema, y bueno, y luego por otra parte yo contemplé ser médico, pero la sangre me pone muy nervioso y a veces hasta me desmayo. Entonces, como que toda mi mente y sobre todo con los astronautas, yo quise ser astronauta y al final pues fui un ingeniero. Y yo San Pedro Coahuila se iba a inundar en el 68 cuando yo estaba por empezar la prepa, y entonces evacuaron todo el pueblo hacia afuera de San Pedro porque según esto se había predicho que una presa se iba a reventar y el agua iba a pasar a 15 metros de altura de mi ciudad natal. Entonces venimos a dar a Monterrey con unos familiares que tenía aquí, y un tío me preguntó que por qué no me venía a estudiar aquí al TEC de Monterrey, y le dije no, pues no había contemplado eso, yo había pensado ir al TEC de Saltillo, y entonces me dijo pues puedes pedir una beca y te puedes venir al TEC. Pedí una beca y me la dieron, y entonces soy mecánico electricista. ¿You want to speak in English? No. Creo que eso Bueno, yo nací en un pueblito chiquito que se llama Charcas, San Luis Potosí. Pero resulta que en ese pueblito hay una compañía minera que pertenece ahorita al Grupo México. En aquel entonces, una compañía minera grande, exitosa. Y desde chiquito yo tenía la oportunidad de pasear por la zona donde se generaba la energía eléctrica que se consumía en la mina. Había generadores de diésel. Me impresionaba verlos.
tuve un tren eléctrico, me gustó mucho. Cuando fui creciendo tuve la oportunidad de hacer prácticas dentro de la mina, donde había trenes eléctricos de baterías. Le dábamos mantenimiento a los motores de corriente directa. Teníamos que estar pendientes de la calidad de las baterías, el pH, ¿no? Para que funcionaran correctamente. Y bueno, pues cuando todo eso iba pasando, pues yo decidí que quería estudiar ingeniero mecánico electricista y tuve la suerte de venir al TEC de Monterrey. Así fue como empecé. Bueno, yo iba a estudiar, esencialmente iba a estudiar ingeniero mecánico electricista precisamente porque a mí me interesaba ver las cosas que se mueven, ¿sí? O sea, los vehículos, al principio era la idea, ¿no? Pero luego me fascinó el control, ¿verdad? Entonces el controlar estos, los vehículos, los aviones, los procesos, eso me llamó más la atención. Entonces la forma como controlas todo este tipo de dispositivos, todos estos elementos, pues obviamente es electrónica. Acababa de salir la carrera de ingeniero en electrónica 2 o 3 años antes de que entré yo al TEC. Y entonces, bueno, los proyectos de electrónica, que también eran comunicaciones, ¿verdad? Porque pues las comunicaciones pues también es muy importante, me llamaron más la atención, o sea, la parte de baja potencia, ¿verdad? Electrónica, bueno, y el control de estos procesos, ¿verdad? Así fue como decidí yo estudiar ingeniería electrónica y comunicaciones. Mi historia personal con esto se originó obviamente en Cuba, donde estudié hasta la carrera de ingeniería, y todo empezó en la escuela. Yo no vengo de una familia de ingenieros, mi padre era abogado, mi madre maestra, no había ingenieros en la familia, y cuando yo empecé a estudiar siempre tuve una inclinación a la tecnología. También tuve mi tren eléctrico, o sea, muchos de mis juguetes tenían que ver con tecnología, la que podía alcanzarse en aquella época, y un poco también con el deporte. Pero en realidad, cuando tomé los primeros cursos de matemática, digamos en secundaria, dije quiero ser matemático. Y eso duró hasta que tomé los primeros cursos en física. Ahí empecé a pensar en la tecnología y dije quiero ser ingeniero. Pero eso se particularizó cuando llegué a la física de electricidad y dije quiero ser ingeniero electricista. Y así empecé y no he mirado hacia atrás. Y hoy, después de unos casi 50 años de carrera profesional, cuando miro hacia atrás y pienso qué cambiaría, no cambiaría absolutamente nada. Esa es mi historia en este sentido. Bien, pues en mi caso la motivación creo que llegó porque mi papá estaba encargado del área técnica en Fundidora Monterrey. Estoy hablando de los 50. Entonces yo ya traía una motivación familiar, personal, para estudiar ingeniería. Finalmente hago la prepa aquí en el TEC, y a la hora de iniciar la carrera, inscribirme en la carrera, había profesores de eléctrica promoviendo una carrera nueva que iba a empezar en el 63, que fue cuando yo empecé la carrera, que era ingeniero electricista, y me convencieron de estudiar ingeniero electricista, y bueno, hasta la fecha. Muchas gracias. Are you comfortable with Spanish? That's fine. It take too long to do that. But that's fine. No problem. Okay, thank you. La siguiente pregunta está relacionada con su experiencia en IEEE. ¿Cómo ha influido en su carrera y qué beneficios les ha traído ser parte de esta organización? ¿Cómo era la IEEE cuando ustedes entraron? The next question is about your experience with IEEE.
How has it influenced your career, and what benefits has your participation in the organization brought you? How was the IEEE when you joined? Bueno, en mi caso, el IEEE empezó cuando yo estaba estudiando la maestría, cuando mi asesor de posgrado en la Universidad de Pittsburgh, pues me invitó a hacerme miembro del IEEE, porque era una buena posibilidad para presentar artículos en las diferentes conferencias. De hecho, asistí a varias conferencias con él, y desde ese entonces, pues el IEEE ha estado conmigo y yo he estado con el IEEE. Primeramente, en el área técnica, como les comentaba, se mencionaba que en el IEEE hay más de 39 sociedades técnicas, pues, prácticamente para cualquier área de ingeniería eléctrica o áreas relacionadas hay una sociedad técnica que se especializa en esos términos. En mi caso particular, desde que me gradué, el día que presenté el examen profesional, me invitaron a quedarme de profesor aquí en el TEC. Entonces, pues para mí la carrera de ingeniería fue en educación en ingeniería, y pues prácticamente toda la vida prácticamente estuve en eso. Nuevamente yo soy la excepción en este grupo. En Cuba no había acceso a las publicaciones del IEEE, pero sí había, de la época anterior a la Revolución, había biblioteca de la Unión, una biblioteca de la Unión Eléctrica que sí tenía los originales de las revistas del IEEE de aquella época. Y después, cuando fui a estudiar el doctorado en la antigua Unión Soviética, en Kiev, en el Instituto Politécnico de Kiev, ahí encontré que en aquel país, entonces Unión Soviética, tenían una institución, el Vinity, dedicado a fusilar, entre otras cosas, las revistas técnicas del IEEE. Entonces yo pude empezar a estudiar regularmente versiones más actualizadas, salían con un poco de atraso, pero ahí sí tuve acceso a esa información. Y ya después llegué a México, y yo tenía 46 años cuando llegué a México, puse todos los contadores en cero, a empezar de nuevo, pero ahí ya sí tuve la oportunidad a principios de los 90 a obtener la membresía del IEEE. Incluso en mi caso, como ya llevaba tanto tiempo trabajando, me dieron directamente el grado de senior, me reconocieron la trayectoria anterior, pero entonces pues ahí empezó mi verdadera vida del IEEE. Estuve en la primera sección Monterrey, estuve en la directiva de la sección Monterrey, y tuve la oportunidad también de viajar en función del IEEE. Fui conferencista distinguido del IEEE por muchos años, y además, pues lógicamente como investigador, como profesor, e incluso ahora también como investigador dentro de CEL, pues la fuente inagotable de información que son las publicaciones del IEEE y el networking que los eventos que organiza el IEEE facilita, son, digamos, para mí los dos grandes valores del IEEE entre muchos otros. Bueno, yo ingresé a la IEEE cuando fue mi primer año de estudios aquí en el TEC, en 1973, y realmente pues para mí fue el hecho de pertenecer a una asociación profesional que de alguna manera ampare los estudios que estás haciendo, me llamaba mucho la atención. Aunque todas las revistas, pues yo empecé y dije, oye, pues déjame recibir los títulos se veían preciosos, que Transactions and Control, Transaction Instrumentation, pero no entendía nada. Los primeros 4 años de estudios en profesional, pues no entiendes nada de las publicaciones técnicas. No fue hasta después, cuando yo llegué al posgrado, que ya más o menos algunos de los capítulos, por ejemplo la parte de instrumentación, mediciones y control, pues ya empecé a entender un poquito más algunas de las publicaciones. Pero para mí era fantástico tener una organización que pudiera tener todas
la mayoría de la información y como por ejemplo los estándares que habla el doctor McDonald's y las redes que puedes obtener. Yo tuve la fortuna de participar en la región 9, en 5, aquí estamos en la región 9, porque estuve muchos años en Estados Unidos, estuve cerca de, fueron 9, 16 años en Estados Unidos, estudiando y luego trabajando. Inclusive me conocí mucha gente en la sección de Texas, Central Texas. Fui inclusive coordinador de una rama estudiantil y consejero de una rama estudiantil en una universidad. Y luego también conocí mucha gente, bueno, regresando a Monterrey, pues aquí en la rama profesional estuvimos también participando como presidentes de la rama profesional por algunos años, inclusive en asuntos estudiantiles, y eso también me forjó mucho para poder tener esos contactos, esas redes con amigos, con conocidos en Estados Unidos, aquí en México, en Europa, en Sudamérica, ¿verdad? Para estar siempre en contacto con esto. Y obviamente las publicaciones, pues las publicaciones siempre hay forma de poder obtener este tipo de información, leer la información hasta la fecha, ¿verdad? Y no nomás el Spectrum, sino todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás. Entonces eso es, para mí desde el 73 hasta la fecha siempre he sido miembro, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias. Ahora que lo menciona, ¿cómo descubrió usted la IEEE en los 70s? Porque me imagino que pues no era tan conocido como es hoy con el internet y todo eso. No, porque lo que pasa es que el consejero de la rama estudiantil, ¿verdad? Es el que promocionó en su momento. En aquel momento era el ingeniero Joel Ruiz de Aquino, que ya en paz descanse. Él era el consejero en ese tiempo y él fue el que en una clase nos dijo, oigan, le recomiendo que entre a la IEEE porque pues es la asociación profesional de la carrera de electrónica, me decía, ¿verdad? Pues él nos daba cursos de electromagnetismo y de telecomunicaciones y otras más, ¿verdad? Pero fue a través del consejero de la rama estudiantil en su momento del TEC. O sea, entonces la IEEE tiene presencia, tiene una rama estudiantil desde los 70s en el TEC. Sí, claro. Sí, pues aquí Teófilo también fue, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tú estabas en el doctorado. La maestría. La maestría, sí. Pero sí, desde entonces Javier Rodríguez Bailey estuvo. Javier Rodríguez Bailey después también. Y Federico también estuvo de consejero, ¿verdad? Sí, claro. Wow. Sí, digo. Muchas gracias. Bueno, en mi caso tuve el mismo asesor que el doctor Teófilo Ramos. También me sugirió que sería bueno pertenecer a la IEEE. En aquel entonces me di cuenta de algo que es muy importante. En un país con mucho desarrollo industrial, científico, como es los Estados Unidos, para poder salir adelante en el ámbito de ingeniería eléctrica, qué sé yo, de los temas que estamos manejando ahorita, es importantísimo pertenecer a la IEEE. ¿Por qué? Pues los contactos, ¿verdad? Pero luego después, en el ejercicio de la profesión, pues nos topamos con algo que mencionó ahorita hasta el cansancio, los estándares. Y bueno, pues pasa el tiempo, hicimos lo que pudimos aquí con la IEEE en el TEC de Monterrey. Pero al final de mi estancia como profesor, daba clases en la maestría. Y me gustaba mucho el área de protección de sistemas de potencia, análisis de cortocircuito, el arc flash, ¿verdad? Todos esos temas normalmente se manejan con estándares y los estándares de la IEEE son bien importantes. Y ahí estaban que el libro rojo, Red Book, el Brown Book, el Bluff Book, todos ellos son importantísimos. Es más, un ingeniero aquí en Monterrey que quiera hacer profesionalmente análisis de sistemas de potencia en cuanto a protecciones y qué sé yo,
no la puede hacer si no entiende el material que viene en esos estándares. Entonces yo me di cuenta que es muy importante entenderlos, aplicarlos, y pues es el lenguaje que se utiliza, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes piensa que es un lujo pertenecer al IEEE en México, pues yo les diría que afortunadamente el país se está desarrollando, cada vez se va a hacer más importante, y el material, los estándares para el desarrollo industrial son básicos. Bueno, pues más o menos hay muchas cosas que parecen que se repiten. Voy a tratar de hablar de algunas que no se han repetido porque me parece que son importantes. Y yo me hice miembro como estudiante del IEEE cuando ingresé a la carrera aquí en el TEC de Monterrey. Aquí están dos de mis profesores que me formaron. Y Javier Rodríguez Bailey promovía mucho la membresía de estudiantes. Organizamos conferencias así para ustedes estudiantes, porque es importante pertenecer a una asociación de ingeniería en una institución de educación superior, porque organizábamos también reuniones para socializar, en donde los profesores y los alumnos nos veíamos en un contexto que no era el académico, sino el social. Yo creo que eso es muy, muy importante. O sea, él mencionó cómo es importante el valor personal del ingeniero, es decir, como el acto de aplicar la ciencia y la tecnología a ideas y problemas para la solución de problemas reales. Ahí es donde los quiero ver cuando sean profesionistas, y el IEEE siempre me ha acompañado en eso. Yo estuve aquí hasta el 75, estuve 2 años dando clases y luego me fui a hacer un doctorado a Francia. En Francia yo continué con el IEEE en la escuela primero en Grenoble, era la escuela de electrónica y comunicaciones de Grenoble, y luego en la escuela de telecomunicaciones de París. Allá también había una rama estudiantil, y como estudiante de doctorado, pues las publicaciones del IEEE son fuente de innovación, porque siempre están tratando los tópicos no de los problemas presentes, sino de cómo se van a resolver en el futuro inmediato. Y cuando uno escribe la tesis, uno los tiene que tomar en cuenta para ver cuáles son las ideas y cómo se van desarrollando y cómo se va a distinguir mi solución de esas ideas, y eso tiene un valor internacional. Entonces la calidad es muy importante. Aquí en la biblioteca teníamos los servicios. En aquel entonces, para pedir un artículo había que usar el fax y señales de sonido del teléfono, pero lo teníamos y podíamos leer esos artículos cuando los necesitábamos. En Francia igual. Mi problema ya en Francia, yo perdí la membresía de cuando estuve en Francia, luego me fui a Camerún otros 7 años, y en francés José no se usa, mi nombre José y Jesús no se usan porque son sagrados, y entonces yo me llamaba Antoine. Yo no era Antonio, yo era Antoine, y entonces yo me suscribí al IEEE como Antoine, ya no fui José Antonio de la O, y todo mi doctorado en Francia, luego regresé aquí al TEC de Monterrey de nuevo, pero luego me fui a Camerún, y en Camerún yo seguí siendo miembro del IEEE de la sección 10 en África, o sea que estoy bien paseado. Y allá no estaba muy activo, y la verdad sí me arrepiento de no haber promovido en el Politécnico de Yaoundé la membresía del IEEE. Camerún es un país que está más asociado con Francia, y de regreso a México, cuando me incorporé al doctorado de Ingeniería Eléctrica, pues me volví a suscribir al IEEE, pero ahora sí como José Antonio. Y a pesar de eso ya soy life member. Entonces, es muy importante mi membresía al IEEE también, porque todos mis artículos de investigación los he publicado en Transactions del IEEE, publico en el PS, la Sociedad de Potencia, y en la de Instrumentación. Entonces los 40 artículos que tengo, todos están publicados en el IEEE. Artículo que no publico en el IEEE no lo considero como importante. Y además me gusta traducirlos al español y difundirlos en diferentes revistas
para que esa información también exista para Latinoamérica o personas que no hablen inglés. Yo estoy feliz en la IEEE, siempre seré feliz. Espero morir siendo miembro de la IEEE y que mi sarcófago diga IEEE. Muchas gracias. I wish I knew what all of you said, but I joined IEEE as a student, and it was 53 years ago as a student, and it was very valuable to me, and particularly the research I did, in graduate school. But the professors were all very active in IEEE, so they were good examples for us. The question was, when you graduate, now you don't have the professors there, and what's very important is you continue with IEEE. So IEEE has been so beneficial to me that even if the company I work for didn't pay my annual dues, I said, that's okay, I'm paying it myself, because I won't work for this company for the rest of my life, and what's important to me is IEEE for my career. Okay, so for 53 years, we've done that. But I think the main thing is whatever you look for opportunities to get involved. The easiest way is at the local level. So I'd always, wherever I've worked, I've always been very active with the local chapter, And don't be afraid to give a talk, Don't be afraid to write a paper. Many young people are afraid, say, well, the audience is going to have many experienced people. And if I get up and give a talk on this, there'll be a lot of people in the audience with much more experience. They'll ask me very tough questions. Well, that's good. That's how you learn. That's how you get experience. At 25 years old, I put a 6-week course together on the IEEE Red Book. At 25 years old, and I'm teaching many people much older than me about the IEEE. So don't be afraid to do that. That's how you learn. But look for, in addition to the local level, for me, look for other things you can get involved with IEEE. For me, it was, we talked about standards. I said, I want to learn technology to a much deeper level. The best way is to write the standards. You don't write standards about what you're doing today. You're with a lot of other industry experts from around the world. It's your vision for the future. So you write the standards. So in writing standards, you learn so much about the depth of technology. You meet so many key people, okay? And every step, don't just be one that comes to a meeting and sits in the back of the room. But after being in the substations committee for a year, the working group chair couldn't do it anymore. So I said, I'll be the working group chair. A couple more years later, I said, I'll be the subcommittee chair over all the working groups. Then I said, I'll be the secretary of the committee, vice chair, and chair of the whole committee, okay? The PES president that took over in 1998 said, John, I want you to be on my governing board. So that I'd never been at that level of PES, the governing, and I said, I have so many things to do right now. No, John, so I agreed to do it. And then typical me, then I ran for secretary and won. I ran for secretary again and won. So I was 4 years, I was secretary of PES. Then I ran for president and won. And so then I was president of PES. And then I ran for, we served on the IEEE board together. I was on the IEEE board of directors, then on the IEEE Standards Association board for 2 years. And now I'm on the IEEE Foundation board. This is my 4th year in the vice president development. And I just got elected to be on the HKN board of governors for the next 3 years. So the thing is, don't just go to a meeting and sit in the back of the room, okay? Volunteer for leadership positions. So I'll summarize three main areas of benefits for me with IEEE. One is technology. Learn the technology to the deepest extent. For 25 years, I've been an IEEE PS Distinguished Lecturer, doing 12 to 15 year all over the world. I have I've flown over 4.5 million miles just on Delta Airlines. Mm-hmm.
So I've been all over the world with IEEE. What an opportunity for me. What an experience for me to be able to do this. So, you know, opportunity gives you, there's no limit to what you can do with IEEE, okay? So 3 benefits: technology, learn technology to not only deep, but also internationally, broader. 2 would be networking, okay? I worked for 6 companies in 50 years. 5 of the 6 job changes were through friends in my network. 5 of the 6. Friends, I didn't know about these opportunities. A friend called me, John, there's an executive level position open at GE, perfect for you. I said, I'm very happy doing what I'm doing. No, you need to interview with the CEO of it. I said, okay, so in 2 days I had the interview, and then I changed jobs, you know? And I hadn't, but my friend was the one that called me, okay? So networking is extremely important. You know, you meet a lot of key people that will help you in your career, okay? 3rd is leadership opportunities. There's so many leadership opportunities at IEEE. But remember, IEEE is very different from IEC, from CGRE. Well, IEEE is truly open. You volunteer to do something, and you have the opportunity. So volunteering and leading in IEEE is very different. At a company you work for, when you ask somebody to do something, they feel obligated to do it because they're getting paid by the company. Leading in a company is a piece of cake. It's very easy. Leading in IEEE, these are volunteers. They have full-time jobs, or they're students. They're very busy. Now you want, as a volunteer leader, you want them to do something that they're not getting paid to do. They're volunteers, okay? The true measure of a good leader is being successful in leading a volunteer group. Much more difficult than at a company. So, you know, look for those opportunities in IEEE to be a volunteer leader, and you really gain some good leadership experience. Thank you. We should compare what the IEEE does to free software movements, in the sense that it's volunteer and no one gets paid to do it. Yeah. Like, It's completely open. yeah. The next question, I think it's already been answered, so I'll change it. La siguiente pregunta creo que ya se contestó, así que la quiero cambiar. Sí. Cuando nosotros como estudiantes nos encontramos un problema de estudio, ya sea algo nuevo que queremos aprender y que se ve muy complicado, ¿cuál es la forma correcta de acercarse a esto? Estudiando, intentando de una, acercándose a alguien con experiencia, o ¿qué harían ustedes? Creo que pueden contestarnos bien. What's the question? When us as students, when us as students face a problem, what's the right way to solve it? Yeah. Should we just dive into the papers and the academic stuff, or should we get hands on it, or maybe ask someone what is the most efficient way to learn something new that's challenging for oneself? Yeah, it's a good question. You know, I said, you know, what's valuable when you're working is not the science of engineering, but the art of engineering. And that's how you apply the science in the real world. So really, to me, is in problem solving. I mean, when I went to university, there was one right answer. And we used yellow line paper, and we worked a problem and drew a box around the one right answer. And that's not how the real world is. So it's very difficult to learn how things happen in the real world. Any problem, first thing to do is don't try to solve it yourself. Okay? I really think with your network of contacts. Every problem today, to me, and I mentioned this, is it's interdisciplinary. I want to build a team of people that give me perspectives, different perspectives on that same problem. Okay?
And I mean diverse, not just diversity by gender, diversity by geography. You know, if I can find people from different parts of the world, different disciplines, different areas of expertise. And I want to put a team together like that first. Okay, so first I think about what is it I need to solve. Think about my network, okay, and think about what would be, how many people I want on a team and who would be the best members of that team. All right, and then the thing is, then as you get together, the energy, you'll feed off each other, the discussions, because everyone will have different perspectives, and you'll go through the solution of what you need to do on a consensus basis, a consensus of what the group's inputs are, and a consensus of the direction that the group wants to go. And the more diverse the group is, the better the solution will be, the richer it will be in terms of perspectives, both gender, geography, everything. You'll have a much better solution. So I always, this is how I do it in IEEE. I was asked to chair the 50th anniversary celebration committee for the IEEE Foundation. It was an 18-month campaign. And I put a committee together based on what I just said, okay? And when I put a committee together in IEEE, I look for the busiest people I can find to be on my committee. I don't look for the least busy people, because the people that are least busy are least busy for a reason. They're not very good at what they do. So nobody asks them to do anything. The busiest people are the ones that pride themselves on multitasking, getting things done, being dependable, being responsive, having a strong network of contacts. They can solve anything, either themselves or with their network. Those are the people you want on your team, okay? And that's what I did with this committee I formed a couple of years ago. It was the busiest people you find, who's who in IEEE, and they did a great job. So I think that's the way I would approach it, and especially with IEEE. Pues como investigador te digo que para resolver un problema, primero tienes que hacer una lluvia de ideas, que es lo que él hizo. Y a veces no tienes a gente, pero tienes publicados papers. Y entonces haces una búsqueda bibliográfica. Y lo primero que tienes que ver es si verdaderamente es un problema. Una vez que ya es un problema, tienes que preguntarte si nadie lo ha resuelto. Y entonces tienes un problema muy interesante, porque es un problema de investigación, que si tú tienes una buena solución, vas a hacer una muy buena contribución. Entonces, investigas qué es lo que los demás han dicho sobre el problema y qué es lo que no han dicho sobre el problema. Y si eso es lo que tú no sabes, entonces tienes que estudiar para saberlo. Y luego tú empezar a cuestionarte cómo resolverías tú ese problema. Normalmente con un mentor, alguien que te ayude a decidir si realmente tienes, y te vienes de algún doctorado conmigo porque ese es el problema de doctorado. Ahorita hay una gran herramienta para hacer lluvia de ideas, que es la inteligencia artificial. Pregúntale a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, lo que le preguntas te va a dar algunas respuestas que quizá ya te empiecen a dar soluciones o vías de solución al problema. Yo creo que es la nueva manera de estudiar. Sí, para hacer lluvia de ideas es excelente. Yo no lo tuve, yo tenía que ir a la biblioteca, aquí ahorita estoy celebrando que estoy cerca de ella, y empezar a buscar con las fichitas, y en aquel entonces así era. Entonces lo que tú te tardabas una semana, ahorita te tardas 3 horas. Igual él ahí también inventa cosas a veces. Sí, y luego que te emociones, que te apasiones, porque si quieres resolverlo, necesitas ser un apasionado. Si no eres apasionado, esas son las gentes que él invitó, son gente apasionada.
son gente que deja el palo de golf para irse a resolver ese problema. Y bueno, hay algunos libros que te podrían ayudar para esto, cómo hacer investigación, sobre todo a nivel de doctorado, para que tengas un problema interesante. Y lo que aprendas de ese problema nunca se te va a olvidar. La verdad es que es una pregunta muy difícil y seguramente que tiene respuestas difíciles. Ahorita ya te dieron dos respuestas difíciles. Yo te podría decir que para poder enfrentar problemas difíciles hay que tener una preparación sólida. En la presentación que nos dieron hace ratito nos dicen que es muy bueno ver las cosas por encimita, pero de alguna manera hay que profundizar. Es decir, un buen entendimiento de las matemáticas nunca está de más. Física tampoco, para empezar. Y luego pues ya vienen que los materiales, y dependiendo del área que uno escoge, pues a lo mejor mecánica, eléctrica, termodinámica, ¿verdad? Y eso te permite poderte ir preparando para resolver cierto tipo de problemas. Entonces, yo lo que les recomendaría a ustedes es que la formación fundamental no la menosprecien, es muy importante. Y ya una vez que tienes esa formación fundamental, te va a permitir poder tomar decisiones como las que está haciendo mi colega el doctor de la O, qué cosas valen la pena, qué no valen la pena. Puedes entender más rápidamente de qué estamos hablando. Pero para eso se necesita tener una buena formación fundamental. Gracias. Y a partir de ahora pueden contestar en inglés, si desean, para que pueda participar el doctor McDonald también. ¿En español primero o en inglés? Como gusten. En inglés puede ser si nadie tiene problema. Directamente. To solve a problem, I'm going to refer a little bit how for example, the new degree, the new programs at Monterrey Tech regarding the industrial partner. You know, you are assigned a project, for example, to build a device, okay? So you have, for example, a possibility, let's say Yasaki. I have had experiences with Yasaki, Baroque, of the automotive industry. And the students have to learn the things that are non-negotiable, like Dr. Viramontes mentioned, which are for example, the electromagnetic fields or things that will not change, that you need to learn in order to solve a specific problem. Let's say we want to design an integrated circuit to control the fuel or the fuel flow of a car, or for example a device that controls the intensity of the light of an electric vehicle or something like that, right? So you need to perform these brainstorming sessions, like mentioned Dr. De La O, about, you form the team, so the students are thinking about different solutions, different possibilities, but the experts are the people that is going to teach you a little bit about the electronics, about the telecommunications, the different areas that are non-negotiable, as I mentioned. And then what you need to do is, after the brainstorming session, you probably will need a literature review, as De La O mentioned, with the different references to devices that are in the literature or that are commercially available, and say, well, what are the additional features that you are not going to provide in order to make your device much better
than the devices that you found in the literature. Okay? So you probably will need, I don't know, maybe to say a number, about 10 references, maybe select one reference that the device is closer to this one, and you probably will need to compare to this device and have the features that will provide a much better solution than the one that is that you're designing, right? So this device is going to be solved. Let's say if you are going to do an integrated circuit, like for example, I'm going to say it's a multi-vibrator or something like operation amplifier or an embedded system. Okay, you are going to solve analytically the device and then perform a simulation that can be, for the electrical engineers, the SPI simulation or an electric VLSI to perform a layout, right? So you perform the simulation and then you compare with the analytical solution and see how well you are approaching the reality, because the simulation will approach closer, even though it's a cartoon about how the things will work in reality. But you are going to actually approach closer to the real world solution. So the simulation, then if the simulation is successful and you are comfortable with the simulation and you get the results and you compare with the analytical and you compare with the specifications that you propose in your brainstorming, then you try to perform layout. So the layout is the two-dimensional plan of the integrated circuit, right? And then you start working to build a prototype. Then, as Dr. McDonald mentioned, testing. So you are going to do simulation, perform testing on the simulation, then you send for building the prototype, to one of these foundries overseas, perhaps. Then you bring this over, you test again, perform some iteration probably. You will try to actually put this thing together with some modifications. And then after that, there is an iteration process. And then when you finish and you are comfortable with the results, perhaps comparing to the device that you found in the literature, perform weakness and strength table, where you say, well, these are the better specifications, these are not as good as specifications, and then you try to actually compare to the original circuit that you find in the specification literature search. So after that, then you probably will have a much better feeling of what you expect from this device. So that will be the device that you actually present. Of course, the industrial partner, the company will not expect from the students to solve really a product ready it will be an advance. Okay, so whenever we work with these products in either Yazaki or Barrow, they had a prototype, but it's not the final solution, because industry takes longer. Probably takes 2 years or 3 years to get a product. And here you have what, 1 semester, maybe 3 months, right? So that's something that probably at level, at undergraduate level, you can actually have an idea. It's like the electronic design cycle for performing a device, for building a prototype. Okay, that's it. Well, so far you have gotten a lot of feedback about your complex question. You have gotten many complex, as Federico said, you have
now a lot of problems, additional problems, right? I want to refer mostly to the core of your question as a student, what to do to try to solve a complex problem. And you already know that you need to put a team together, you need to have a very good advisor, a very good, an experienced person to talk with. But thinking a little bit out of the box here, engineers work with physical systems. In the case of a power system, an electric power system, for example, this is a physical system, but in order to properly analyze that system, we engineers, together with mathematicians, have developed a lot of simulation tools, a lot of mathematical models to try to handle the system, to identify the system state and try to convey that state into a good performance of the power system. But sometimes the trees don't let us identify the forest. We concentrate so much in the details that we don't see the whole picture. So getting back to the basics, when you are approaching a problem, and Federico mentioned that, getting back to the basics, identify the nature of the physical system you're working with and the type of physical problem you want to solve. And then you can select the tools to use in order to solve that problem. I generally, when I talk to young people about these topics, or when I am teaching, I always recommend them to go back to the basics. And this is, actually we are now writing a new book, and a power systems book, a college book for US universities. And the approach we are taking there, we were thinking, when we put together the team, what would make this book different from so many good college books out there? And it's this specific approach. Start from the basics. Start from the physics of the problem, and then from there go to the tool. For example, in the case of signals you need to process, instead of starting from phasors, which is a simplification you do, and all the power system books already start with phasors. Phasors are approximations of the real life. You start with, you have a fault in a power system, speaking about traveling waves, you have the traveling wave, then they transition to another stage of the transit process, and by when you get to the steady state, which is when you can do phasors, it is already late. So in this case, our new approach is to start from the time domain, in the case of this book, and then make simplifications and explain why these simplifications are needed. But this is the approach I would recommend for an engineering student. And by the way, in my personal experience, universities I've had relationships with in the world, they are very good at teaching the basics. They are very good at teaching the fundamentals. But not all university professors have the experience and the connection with the real world, with the industry, in order to properly teach the second part, the engineering part of that college can or should provide. So in this case, of course, you need to keep learning all your life. And by the way, I always say that if I stop learning, I start dying. I learn everything new every day. So, and this is what I strongly recommend young students. Don't stop studying. Don't just receive classes. Don't be, as you said, don't sit at the bottom of the class. Take the front line. Be active, be proactive in learning. And you have IEEE, you have all these publications, you have all that information that I dreamt with when I was a student. That would be my advice. Thank you.
aquí ya has oído muchos consejos muy interesantes dependiendo del tipo de problema, por supuesto. Lo único que yo agregaría es, si no está muy claro cuál es el problema, pues usar el mentoring y buscar la asesoría de personas que saben sobre el tema, y de ahí ya puedes empezar a continuar con la solución del problema. Thank you for your answers. They were all enlightening, and yeah, it really all goes back to the basics. And if you'd like to share with us more information about your upcoming book, we'd be glad to have it. Please, thank you. And here goes the final question. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus respuestas tan enriquecedoras. Para concluir, les pediría que compartan un mensaje final o consejo para los estudiantes y futuros ingenieros. To conclude, I'd like to ask each of you to share a final message or a piece of advice for the students and future engineers. Bueno, pues yo creo que aquí hemos estado platicando precisamente las experiencias de todos nosotros sobre cómo el IEEE ha significado para nosotros. En lo particular a mí, pues ha sido la compañía de toda mi vida. Yo diría que tengo más de 40 años o 50 años de estar participando activamente como voluntario en el IEEE. Entonces, no solamente les va a ayudar el IEEE como un compañero en el área técnica, que sin lugar a dudas no hay una mejor opción, pero también en el área de relaciones interpersonales, en el área de networking, les va a ayudar muchísimo. En lo particular para mí ha sido pues, prácticamente una de las actividades más importantes en mi vida, sobre todo ahora que ha sido en la última etapa de la carrera profesional. El voluntariado en IEEE es algo sumamente enriquecedor. Yo se lo recomiendo. Dijo Einstein que el éxito profesional es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Es decir, 1% de inteligencia y 99% de trabajo duro. Me ha tocado ver con dolor muchas personas brillantes que no han triunfado profesionalmente porque les ha faltado la transpiración, les ha faltado la dedicación que hace que otras personas menos inteligentes hayan tenido mayor éxito profesional. Por tanto, mi primera recomendación es trabajar duro. Eso quiere decir, en la época de estudiante, estudiar, no quedarse solo con la información que están recibiendo de los profesores o con salir bien en un examen, estudiar para aprender. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el elemento activo es el estudiante, es el que lo primero que tiene que tener es el deseo de aprender. Así como para ser líder, lo primero que se necesita es querer serlo, pues un estudiante debe ser un ente activo, deseoso de aprender, y que nadie le tenga que decir estudien para que salgan bien en un examen. Y entonces, a tono con el tema general de esta sesión, pues lógicamente fuentes de información hoy son infinitas las que tenemos, y en particular dentro del IEEE pues está toda la información que necesitan para esa formación profesional que los preparará para toda la vida. Y la otra es que no se circunscriban, y creo que John nos ponía un ejemplo de cómo él mismo se ha preparado para esta prestigiosa carrera que ha tenido. No se circunscriban a la ingeniería que están estudiando. Sean multidisciplinarios por vocación. Este mundo de hoy es un mundo muy interconectado, y para trabajar en equipo, como se ha dicho aquí varias veces, pues se necesita especialistas de diversas especialidades, pero además con la habilidad de trabajar en equipo, con la habilidad de intercomunicarse, y por tanto no se circunscriban solamente a las ecuaciones en derivadas parciales de las ondas viajeras
vayan mucho más allá. Esa es mi recomendación. Bueno, yo reitero un poquito el último comentario del doctor Altuve. Si estamos estudiando una carrera especializada, por ejemplo, en el área de electrónica o mecánica o química, sí es muy bueno, obviamente, la profundidad, y de hecho también el doctor McDonald lo mencionaba, profundidad, no superficie, bueno, eso, not on the surface, but depth, okay. Sin embargo, acuérdense lo que nos decía el doctor McDonald, él estudió una maestría en finanzas. Entonces muchas veces para vender los proyectos tenemos que saber evaluación de proyectos, tenemos que saber administración de la producción, tenemos que saber cómo vender proyectos. El sábado estuve en un evento donde se presentó un libro sobre finanzas personales y lo que se mencionó ahí es que en la mayoría de las carreras nunca nos enseñan finanzas en general personales. Entonces también lo de la multidisciplinaridad va en la línea de entender la parte del negocio, cómo vamos a vender, cómo vamos a comprar, cómo vamos a surtir los insumos para realizar ese circuito integrado que les mencionaba hace rato, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Y también la otra cosa que es muy importante, y lo mencionó el doctor McDonald, data science, muy importante actualmente. Ok, esa es mi recomendación y va en la línea de lo que dice el doctor Altuve. Hoy fue una tarde muy buena, ¿verdad? Y nos han dado mucha información y muchas recomendaciones. A lo mejor algunos de ustedes van a salir abrumados, pero yéndonos al fondo de la presentación del día de hoy, pues nos hablaron de cómo están evolucionando los sistemas eléctricos de potencia, transmisión y distribución, y cada vez más complicados. No cabe la menor duda que la sociedad se está electrificando. Ahora se habla mucho de vehículos eléctricos, pero también se habla de los grandes centros de cómputo. Y se ve claro que, a como van las tendencias, se va a necesitar muchas fuentes de energía. Todo el mundo habla de las fuentes de energía limpias y la mayoría piensan en lo más tradicional: aerogeneradores, celdas fotovoltaicas, y de repente hablan de geogeneración. Pero hay que echar la vista de lo que está pasando en el mundo, porque el problema es muy complicado. ¿Qué está pasando en Francia? Le están apostando fuerte a continuar con su tecnología nuclear. ¿Qué está pasando en Inglaterra? Le están apostando fuerte, es más, traen un proyecto de energía nuclear que ya casi termina. ¿Qué está pasando en Japón? Pues también le están apostando a la energía nuclear y al hidrógeno. En serio. ¿Qué dice Bill Gates? Bueno, el señor Bill Gates tiene una fundación que está tratando, impulsando la instalación de reactores nucleares modulares en Estados Unidos, principalmente para poder energizar los centros de cómputo que ellos manejan. ¿Qué está pasando en Alemania? Pues les han fallado sus programas de tecnologías limpias. Están usando mucho carbón. Entonces yo les diría, oigan, pues dentro de todo lo que hemos escuchado ahorita, pues también hay que ampliar el panorama, hay que hacer temas de discusión, pláticas con sus compañeros para tratar de ver cómo se perfila el futuro y dónde encajan ustedes. Muchas gracias. Así como una idea extra o adicional que me parece importante es como estudiantes, y es un consejo para estudiantes:
Acuérdense que el IEEE es una sociedad. Entonces, yo estuve un año sabático en Austin y la sociedad de alumnos del IEEE de Austin todos los viernes organizaban una hora para comer pizza. Aquí podría ser atole o tamales, o lo que sea. Pero lo importante es socializar. Es decir, no aislarnos, no ser ciegos peralocas aislados, el convivir con los demás, el darse a los demás. En ese año sabático yo descubrí algo muy interesante. En Estados Unidos los americanos son muy religiosos. Los domingos, los judíos, los protestantes, que son bastantes, y los católicos, todos van a misa, siguen sus reuniones o asambleas o lo que sea. Y es por eso que las universidades americanas no tocan el tema de la religión. Pero eso no quiere decir que no sea importante. Y así como el tema de la religión no se toca en las universidades aquí en México, a lo mejor por una copia de Estados Unidos, la filosofía tampoco se enseña en las carreras de ingeniería. Hagan reuniones para discutir obras filosóficas, lean libros de poesía, ábranse. Es más importante de lo que uno se imagina. Entonces, aviven el IEEE con actividades culturales, con actividades sociales, organicen bailes, organicen reuniones para conocer a la novia, las novias a los novios, socialicen. El Tecnológico de Monterrey tenía, cuando yo entré, los corrieron, había unos jesuitas que daban atención espiritual. Eso ya no se da aquí, es muy importante. Es extraordinariamente importante. Otras universidades sí lo están haciendo aquí en Monterrey, pero si no se hace, no esperen a que se los haga. Como IEEE hay un mundo de actividades de tipo social, de tipo filosófico, de tipo religioso, que se pueden organizar por ustedes mismos. In addition to what we would say. Yes. The one thing with IEEE, as we said, you know, don't just go and sit in the back of a room, but really get involved. Couple things when, just in general, and I did this myself when the first company I worked for, well, actually at the university, and then the first company I worked for, I was very naive, you know, very new, in that I thought my company would really look out for me, my company would really take care of me, and boy was I wrong, you know. I really learned, I worked for 6 companies in 50 years. What's very important is you've got to take charge of your own career. Don't ever think that a company or something else is going to take care of it for you, okay? Your manager doing an annual review only cares about what you did the last year. Rarely would they talk about short-term goals 3 years out, longer-term goals 5 years out, what training classes you should take. You've got to take charge of that yourself, okay? And make sure you do that. Don't be afraid, you know, if you have something that you want to do, don't be afraid to talk about it. And that brings me to the second thing. One, this is, you know, those of us, when we go into engineering, most of us are very shy. We're not comfortable with a lot of people. I was, you know, when I started I was scared of large groups of people. I just wanted to be left alone with my electrical engineering homework, you know. That was my most comfortable, you know, and very shy. Whatever you do, half of the time you should spend doing the best job you can do. About half the time.
and this is very, very true with companies when you start working. The other half of the time, it's difficult to do is when you're shy but you have to do this. The other half of the time, you have to tactfully promote yourself to the right people in the organization. You could be doing the best work for the company, and the next time there's a headcount reduction, you'll be laid off. Why? Not enough people knew the good work you were doing. You were, the best kept secret in the company. You knew you were doing good work. Maybe those around you knew you were doing good work, but the key people who were making the decisions didn't know. Okay? So what's very important is you've really got to all the positives you do, the successes you have in a company. You got to think about with every one of those, who do I need tactfully? Who do I need to tell this to? And how do I present it to them with the most impact? Okay? And as you do this, you get to be very good at it. And by doing that, people in the company will realize the value you're bringing to the company. And I had somebody work for me who was fantastic, and I wanted to promote this person and give him a large increase. And my HR manager and the CEO of the business said, John, we don't know this person. This person hasn't had lunch with us, hasn't met with us, hasn't spent any time with us. We will hear what you had to say, but it would help for us to approve this if we knew this person, right? And I said, you're right. He does great work, but he's very quiet. And I said, Robbie, you've got to meet with the HR manager so she knows you. You've got to find opportunities to meet with the CEO, so the CEO knows you. Now it was against my nature to do that. I'm shy, I said, I want people to know me from the work I do, not from what I say. I want to show you how good I am through my actions. But in the real world, you've really got to do a good job of not only doing good work, but make sure the right people know about it. And at IEEE, it's a volunteer organization. You can't fire somebody. But when you're in IEEE, I had a subcommittee chair in a very important substations committee, administrative committee meeting. This guy, very well known in IEEE. I said, you haven't reviewed the papers that were written by authors around the world. We're supposed to get these papers reviewed, 2 months ago. And in front of our whole leadership of our substations committee, he started laughing, and he looked at me and says, John, what are you going to do, fire me? He started laughing. And everyone in the group said, I can't believe he said that, And I said, no, I can't fire you, but as soon as we're done, I'm going to replace you. Okay? In a volunteer organization, don't be afraid. If you have 9 good people and 1 bad apple, that 1 bad apple is going to adversely affect the 9 good ones. You can't be, you have to have the courage. You can't be afraid to replace. And IEEE seems big, but you don't want to burn any bridges in IEEE with relationships, with your network. A couple years later, a close friend of mine who was on my board as the PES president asked me to be a reference for this guy. He was going to nominate him for fellow. And I said, I wouldn't nominate this guy for fellow. First of all, I won't be a reference. Second, don't nominate him. This is what he did to me in the Substations Committee Administrative Committee meeting. This guy doesn't deserve to be fellow, okay? He burned a bridge, okay? Which is gonna stay with him for the rest of his career, okay? So it's very important, be proactive. Your reputation is something that's very important to you, okay? Be very positive, be happy, help people, volunteer as much as you can. Never say no, if you can do that, and volunteer for as many things as you can with IEEE. The only limit is yourself. In other words, the sky is the limit with what you can do at IEEE. The only limit would be yourself. There's so many opportunities out there. So, and by the way, I wish all of you the best of success. Also. Thank you.
Thank you. We really appreciate your time. Esperamos que este panel haya sido una fuente de inspiración y conocimiento para todos ustedes. Los invitamos a seguir participando en las actividades de IEEE y aprovechar las oportunidades que esta gran organización ofrece a estudiantes y profesionales. We really hope this panel has been a source of inspiration and knowledge for you. We invite you to keep participating in IEEE activities and take advantage of opportunities this great organization offers students and professionals. Thank you.